Bienvenidos al programa Tradiciones de Guatemala. Sean bienvenidos a un nuevo especial de Tradiciones de Guatemala, en un especial conmemorativo a los 500 años de fundación de la primera capital del Reino de Guatemala. Esta fue la ciudad de Santiago de los Caballeros, que para llegar al lugar donde actualmente se encuentra asentada, tuvo que pasar por 3 lugares más. Estos fueron el Valle de Iximché, el Valle de Almolonga y el Valle de Panchoy. Actualmente se encuentra donde anteriormente era llamado el Valle de la Ermita, por esta ermita que se encuentra justo en el Cerrito del Carmen. En este primer especial vamos a conocer las primeras 2 capitales donde estuvo asentada la ciudad de Santiago de los Caballeros. Soy Eduardo Umaña. Bienvenidos. Guatemala, el territorio que se encuentra en el centro de las Américas. Una patria naciente que ha demostrado su resiliencia durante la historia escrita por 500 años. Viajemos ahora al pasado, el lugar donde todo comenzó. Sean bienvenidos al Valle de Iximché. Este fue el lugar donde se fundó la primera capital del Reino de Guatemala. Fueron los españoles quienes llegaron en 1524 a este lugar, el cual estaba habitado por los cachiqueles. Este es el lugar donde inició el surgimiento de varias tradiciones que ahora forman parte de nuestra identidad cultural. Es en Iximché donde una nueva etapa en la historia de lo que ahora es Guatemala empieza a germinar. Esta bella nación que por medio milenio ha sido el génesis de costumbres y tradiciones. El nacimiento de nuestra nueva cultura fue en este lugar del maíz, fruto del cual, según el Popol Vuh, surge la vida del hombre. Cuando hablamos de los 500 años de la fundación de la primera capital del Reino de Guatemala, estamos hablando de una página de la historia del actual municipio Tecpan, Guatemala. Y el 25 de julio de 1524 decide fundar la primera capital de Guatemala. En esa fecha, se instituye a través de un acta de cabildo, la primer acta de cabildo que se da en Guatemala, el fundar la primera capital, pero se hizo de una manera que se denomina de derecho y no de hecho, porque lo primero que se hizo fueron los actos protocolarios. La primer misa que se hizo en un área descampada, ¿verdad? Porque todavía no tenían nada construido, porque ellos vivían en un campamento. Crió también la corporación, digamos, municipal de esa época. La primera capital del Reino de Guatemala recibió el nombre de aquel hombre que inició con la evangelización en España, el apóstol Santiago. Los españoles tenían como religión la religión católica. Y como Santiago, que era un apóstol de Jesús, fue el que llegó a España
y llevó el catolicismo a ese lugar, o sea, el cristianismo. Entonces, obviamente, eran muy allegados al santo. Y por eso es de que deciden colocarle el nombre de Santiago de Guatemala. Guatemala, el nombre de nuestra bella patria, es la adaptación de una palabra de origen náhuatl, y fue en el lugar del maíz donde hubo un encuentro de culturas que tras 500 años resguarda la historia de un nuevo inicio. En lengua náhuatl de ellos, pues ellos relacionaban el lugar con lugares de árboles. Entonces, como habían muchos árboles, pues Guatemalán significa el lugar de muchos árboles, ¿verdad? En Tlaxteca, ¿verdad? En Tlaxteca, pero no en Cachiquel, ¿verdad? En Cachiquel, pues sabemos nosotros que es Isimché, o Ishimché, que significa palo de maíz. En la actualidad, Tecpan, este municipio de Chimaltenango, es una ciudad en desarrollo, rico en cultura, costumbres y tradiciones, el lugar donde surgió un nuevo párrafo en la extensa historia de Guatemala. Enfoquémonos en los 500 años, es un gran evento. No todos lo vivimos, no todos sabemos también por qué los 500 años, y las nuevas generaciones tienen que saber la importancia que tiene este terruño, Tecpan, Guatemala, de haber sido la primera ciudad fundada por los españoles y habitada por el reino Cachiquel. Hablar de Tecpan, este maravilloso municipio de Chimaltenango, es hablar también de sus tradiciones culinarias. En esta región del país es tradición elaborar de manera artesanal embutidos con una técnica especial, es el ahumado. Conozcamos parte de cómo es que se realizan estos deliciosos embutidos. Tecpan, entre sus llanuras, que por cientos de años ha hecho florecer frutos que alimentan a sus hijos, ha sido el lugar donde surgió una tradición gastronómica con una técnica peculiar, con un aroma que despierta el apetito y un delicioso sabor. Los originarios de estos embutidos precisamente es la abuelita de la familia Jarquín. Ella vino de Suiza después de la Primera Guerra Mundial y empezaron con los embutidos del jamón ahumado, los chorizos ahumados, todo lo que es de chorizos. Y se ha hecho muy, muy famoso porque a la gente desde hace muchos años, yo creo que desde hace 60 años esto se introdujo a un mercado que fue muy aceptado por la República de Guatemala. Tanto es así que gracias a ellos han puesto más restaurantes y se ha dado a conocer esta área de la carretera panamericana, el corredor gastronómico. Mucha gente viene y de verdad no les importa esperar 2-3 horas de tráfico solo por venir a desayunar o almorzar aquí. Tras el proceso artesanal de estos deliciosos embutidos, son expuestos para su venta y con ello los visitantes puedan degustar del característico sabor arraigado en tierras tecpanecas. En lugar de ponerlos en la refrigeradora como todos ponemos nuestros alimentos en la refri, estos se ponen aquí colgados para que sigan fermentándose y estén también, como les dijera, no es que se van a contaminar con el viento, al contrario, eso les ayuda a ventilar su sabor o a extraer el sabor, no extraerlo, sino a concentrar el sabor que tiene al estar colgado al aire libre. Ahora hay muchas personas que hacen embutidos, que tal vez los padres fueron trabajadores de los señores Jarquín y entonces ya empezaron a hacer su propio negocio, lo cual es muy, muy bueno
porque lo expanden, si no estos mercados se quedarían muy estancados porque no se darían abasto para abastecer tanto consumidor. La gente aquí viene, come 2, 3 chorizos en su desayuno, pero se llevan 1 libra para su casa. Así es Tecpan, una tierra de aromas, sabores y colores. La tierra donde las letras de una nueva historia se iniciaría a escribir y dejaría un perpetuo legado. Tecpan, Guatemala, básicamente fue fundado en 1524 y desde ese tiempo realmente ha venido creciendo en cultura, en comercio, en economía y ha sido una economía pujante. Creo que Chimaltenango, por estar realmente en un sitio central, en una localización estratégica en la República, le ha permitido tener comunicación con la mayor parte de departamentos del país y eso nos ha generado una riqueza cultural porque mucha gente ha venido realmente a habitar a Chimaltenango. Tecpan, la cuna de la naciente Guatemala, el lugar donde 2 culturas se encontraron y de donde emergió una nueva historia. Tras haber conocido parte de la historia de este primer valle, donde estuvo asentada la primer capital del reino de Guatemala, estas ruinas descansan y guardan historia. Y fue acá donde nacieron varias de las tradiciones que ahora forman parte de nuestra identidad cultural. Conozcamos ahora cuál fue el segundo valle. Este es el Valle de Almolonga. Tras haber tomado la decisión de cambiar de valle para poder asentar a la capital de Santiago de los Caballeros, se decidió mudarse o trasladarse al lugar donde ahora nos encontramos. Este es el Valle de Almolonga, actualmente Ciudad Vieja. Vamos a conocer más de ella, pero antes vamos a ir a una breve pausa. Acá los esperamos. Fue en 1527 cuando oficialmente se asentó la capital de Santiago de los Caballeros en este valle, el Valle de Almolonga, actualmente Ciudad Vieja en el departamento de Zacatepeques. Fue acá donde continuó el proceso, donde iniciaron a surgir varias tradiciones de Guatemala. Es Almolonga, al pie del imponente Junajpú, el segundo valle donde logra descansar Santiago de los Caballeros e inicia con una nueva etapa de la naciente Guatemala. En el territorio de Simché únicamente llegó a hacer un acto jurídico, no pudieron hacer la ciudad en físico, tuvieron que trasladarse porque salieron huyendo de Simché, pasaron a varios lugares. El penúltimo fue Chichot, ¿verdad? Actualmente está en Comalapa. Luego deciden irse al pie del volcán, ¿verdad? Las faldas del volcán de agua, en donde en el valle denominado Almolonga es donde se decide construir la capital, ya no solo a nivel jurídico, o sea, de derecho, sino también de hecho. La segunda acta de cabildos de Guatemala se escribe en ese lugar. Nuevas autoridades, etcétera, deciden construir la ciudad de forma española, ¿verdad? Que yo les decía que era tipo damero
o tipo ajedrezado, le dicen, ¿verdad? De que hay calles, avenidas y cuadras, ¿verdad? De esa forma, en donde había que colocar un palacio real, un ayuntamiento o cabildo, digamos una catedral, etcétera, con una plaza central. O sea, era una forma de tipo español, ¿verdad? Que se trajeron y que anteriormente también los españoles la trajeron de los romanos, ¿verdad? Que los romanos también invadieron España, ¿verdad? Que es para irnos un poquito más lejos. Pero ahí, como les decía a ustedes, se da la construcción, llegan en el año de 1527, ¿verdad? Porque 3 años estuvieron de un lugar a otro, ¿verdad? Y los andaban pues persiguiendo a los chiqueles y ganándole las batallas, ¿verdad? Cuestión muy interesante para esa época. Un 22 de noviembre de 1527, el Valle de Almolonga se oficializa como una nueva capital de Santiago de los Caballeros, el lugar donde formalmente se inician a levantar estructuras monumentales para darle forma a la capital de un reino que se fue expandiendo por tierras centroamericanas. Una capital que inicia a levantarse y convertirse en una pujante ciudad que por años fue el centro de toma de decisiones para una gran nación que aspiraba a seguir en crecimiento. Entre los monumentos cimentados en esa época está la catedral que actualmente lleva el nombre de Nuestra Señora de Concepción. Entre los tantos detalles que adornan su fachada se encuentra un letrero que relata Primera Catedral, fundada en 1534, característica por su color blanco, que se confunde con las nubes del cielo. Resguarda en su interior la imagen de una virgen en su advocación de Concepción, conocida también como la Chapetona, debido a sus mejillas ruborizadas. Así también se elevó el Palacio de los Conquistadores, una estructura que representaba el poder de los nuevos habitantes en esta tierra. Actualmente se conservan las ruinas de lo que en aquel tiempo fue la edificación que representaba a todo un reino. Al ser un pueblo que aprovechaba los recursos que había en la región, las construcciones para los habitantes eran casi improvisadas. Como era, digamos, bastante joven la ciudad, empezaron a hacerlas de material muy sencillo, ¿verdad? Que era de bajareque y cañita, se dice, ¿verdad? Y los techos pues no eran más que de palma o de paja, ¿verdad? No eran techos bien elaborados de tejas, sino que eso fue más adelante. Y eso provocó en el año de 1538 un incendio. Y ese incendio pues dio como resultado a que el rey de España enviara una cédula real, o sea, una orden en la que todos los habitantes de la primera capital, o sea, de Ciudad Vieja actualmente, construyeran sus casas de ladrillo y teja para que no se provocara esa situación. Durante la estadía de Pedro de Alvarado en la Guatemala naciente, es solicitado para regresar a España, por lo que debía asignar a alguien al puesto de capitán general. La persona idónea y de confianza era su esposa, Beatriz de la Cueva, quien gobernó en ausencia del capitán general. Y doña Beatriz, pues obviamente siendo la esposa de él, pues era la de que más confianza tenía, porque obviamente habían ya conflictos de poder en cuanto a la capitanía general. Se va a España y deja como capitana general a la esposa de doña Beatriz de la Cueva, ¿verdad?
y luego le hacen el juicio allá en España. Él regresa, ¿verdad? Y al regresar, él decide irse también a la conquista de otros territorios, a México, y deja a doña Beatriz de la Cueva. Y ya en México se le desbocó el caballo en una de esas batallas que él tenía y lo mató. Y entonces doña Beatriz de la Cueva, pues de la tristeza que le dio de la muerte de él, se vistió de negro y no era inconsolable en cuanto a haber perdido a su esposo, y por eso la llamaron la Sin Ventura, ¿verdad? Porque ella siempre lloró mucho tiempo y lamentó mucho tiempo lo que era la muerte de don Pedro Alvarado. La historia continuaba su rumbo en aquel valle rico en recursos y viendo nacer aquellos hijos que se llamarían guatemaltecos. Una noche de invierno, aquel enorme guardián aliado de la naturaleza acumuló el agua que el cielo regalaba para regar los cultivos de la tierra. En un catastrófico hecho, se desbordó un torrente de agua descendiendo por todo el volcán hasta llegar a las llanuras de Almolonga, arrasando con todo a su paso y destruyendo aquella ciudad, sede de Santiago de los Caballeros. En 1541 empiezan a darse unas copiosas lluvias en el territorio de Antigua Guatemala, y no digamos en Almolonga, ¿verdad? Que fueron torrentes tan grandes de que se desbordó el volcán, ¿verdad? Y el volcán al desbordarse de agua inundó la ciudad de la capital en ese momento, ¿verdad? Del valle de Almolonga, y murieron muchas personas, dentro de ellas doña Beatriz de la Cueva. En esta región del país han surgido distintas tradiciones con el paso de los años, entre ellas la confección de túnicas y mantos con bordado en relieve, que han vestido a varias imágenes de devoción, un trabajo realizado con un proceso artesanal. Bien, hay diferentes técnicas. Por ejemplo, la técnica que originalmente se llama como la de cartulina, no es más que un cartón, ¿ya? Es una base de cartón, ¿ya? Hay otras técnicas que utilizamos, por ejemplo el cetillo, el media onda y todo esto, que ponemos una base de fieltro, ¿ya? Una base de fieltro bordada antes en bastidores pequeños de manta, luego con un proceso de almidonado y luego ya el montar el bordado en el terciopelo. Ya todavía así, si requerimos un relieve más alto, podemos utilizar algún tipo de esponja, de guata incluso, para poder rellenar la pieza y que tenga un relieve aún mayor. Si vemos un traje, han habido comentarios de algunos clientes que me dicen, esto lo hizo solo una persona. Y no, van 6, ¿ya? Pero el trabajo es tan igual de cada uno. Por supuesto que tiene su mano cada uno, ¿no? Pero se ve tan similar que es muy difícil distinguir una pieza hecha por alguien a alguien más. Esta es la Guatemala del pasado y el presente, que durante 5 siglos ha escrito una historia que se ha heredado por generaciones. Un futuro incierto nos espera. Lo que es seguro es el legado imborrable que ha permitido crear lo que ahora somos, un país que abraza su cultura, llena de tradiciones que han surgido como una llama desde los corazones de guatemaltecos que aman sus raíces.
Tras la tragedia ocurrida en este lugar, ocasionada por el volcán de agua, se toma la decisión de buscar un nuevo valle donde asentar la capital de Santiago de los Caballeros. El lugar adecuado fue el Valle de Panchoy, a donde nos dirigimos en este momento. Pues bien, nos encontramos ya en la actualmente llamada Antigua Guatemala. Este lugar fue la tercera capital del Reino de Guatemala. Desde acá nos despedimos de este primer especial. Recuerde que en el segundo vamos a conocer más de esta ciudad colonial, así también donde actualmente se encuentra asentada la ciudad capital de Santiago de los Caballeros. Soy Eduardo Umaña. Recuerde que esta historia continuará.